Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy traigo otro podcast. No es un podcast como el de ayer. Ayer me adentré en la ficción, me adentré en la Ucrania. Considero que a veces hay que fantasear un poco y lo consideré un ejercicio interesante, un ejercicio de distracción. Pero hoy vuelvo con asuntos serios. Se está hablando mucho del gasto social, se está hablando mucho de los recortes. Lo cierto es que a pesar del famoso austericidio, España jamás ha gastado tanto. Durante la crisis, por mucho que nos han hecho creer, el gobierno no ha recortado un céntimo. Eso sí, nos ha vendido el síndrome del monumento a Lincoln. ¿Qué es el monumento a Lincoln? Esto ha sido definido en los Estados Unidos. Ha sido definido en una charla del Instituto Mises, donde un antiguo alto funcionario de la ciudad de Nueva York contó sus primeras reacciones con la política cuando se incorporó al Departamento de Educación de la ciudad. En Estados Unidos, la educación, o la gestión de la misma, mejor dicho, es una competencia municipal. El ponente contaba en esta conferencia que cada vez que se pone un recorte al Departamento de Parques de los Estados Unidos, este siempre contesta cerrando el monumento a Lincoln, lo cual es una herejía nacional. El ponente alegaba que de los miles de millones de dólares que gestiona el Departamento de Parques de los Estados Unidos, no se les ocurre recortar nunca ni un solo lapicero. Siempre que se les pide un recorte, cierran el monumento a Lincoln, a pesar que apenas tiene un presupuesto marginal sobre el total de este departamento. Esto lo que provoca es una ola de indignación y al final el Departamento de Parques de los Estados Unidos no siempre, pero casi siempre, consigue salir indemne de los recortes. La estrategia o la extorsión por parte de sus funcionarios es fácil. Cada vez que hay un recorte, quitamos una institución nacional señera y la gente se indigna. Los políticos se acobardan y al final nos dan todo lo que queremos. Esto es lo que ha sistemáticamente pasado en España durante toda la crisis. Cada vez que hay un recorte en la administración, no se entra a evaluar que los funcionarios ganan, según el marco de España, una media de un 50% más que el mismo puesto en el sector privado. No recortan sus jornadas laborales de 35 horas, no recortan sus 50 días de vacaciones, no recortan sus larguísimas listas de personal interino, nunca recortan un solo borrador, solo atacan a los más débiles, no les tiembla el pulso. Los programas que gestionan y por lo cual han sido creados los distintos departamentos públicos en este país son profanados, lo cual no tiene sentido, porque si no tienen a estos colectivos vulnerables o a estos colectivos en necesidades especiales, su propia existencia no tiene sentido. Con lo cual, si recortan ahí, lo lógico sería cerrar el departamento. Pero no puede ser. Recordar que fue Girón quien escribió el Estatuto del Funcionario Contemporáneo. Y hablaremos de eso más adelante. A los funcionarios no se les puede tocar, no pueden ser despedidos, es ilegal. Pasa lo siguiente, si os dais cuenta, casi todos los políticos son funcionarios. Si os dais cuenta, gran parte de los sindicalistas son funcionarios. Si lo pensáis, demasiados políticos son sindicalistas y funcionarios. En Reino Unido, por ejemplo, está prohibido el sufragio pasivo a los funcionarios porque entienden este peligro. Si tú cuentas Estado con sindicato y con funcionarios, la institución resultante tiene un nombre: corporación fascista, sindicato vertical, el grupo sobre el colectivo, los pastores sobre los pastoreados. Como España viene de una tradición fascista y fue el secretario general de la Falange, con rango de ministro, Adolfo Suárez, el que creó la Constitución contemporánea, pues por desgracia tenemos una Constitución plagada de estos atavismos. ¿Qué hace un nazi? Cosas nazis. ¿Qué hace un falangista? Cosas falangistas. Adolfo Suárez era un franquista convencido, nunca lo negó, realmente pensaba que el sistema estaba bien y solo necesitaba un lavado de cara para perpetuarse. No puedo decir que lo hiciera de mala fe. Él seguro que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero de esos polvos, estos lodos. Al final, el café para todas las comunidades autónomas no fue más que un divide y vencerás. Daros cuenta,
que estaba solo, acosado. La sociedad era rupturista, nada mejor que las comunidades autónomas para dividir la oposición y compartir con ellos el solar, la zona de pastoreo, la zona de cultivo, la zona de explotación. España. Nosotros somos el ganado y el Estado corporativista, heredado del antiguo gobierno, es el encargado de explotarnos adecuadamente y repartirnos con sus socios. Supongo que como neofascista, Suárez no tenía esta intención. Estoy convencido que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Repito, sin embargo, las consecuencias han sido terribles. Como anécdota, puedo contar que una de sus primeras decisiones como presidente del gobierno fue fusionar la Falange con el Estado. ¿Cómo lo oís? Hacer los funcionarios a todos. ¿Por qué? Muy sencillo. A hacer a toda su oposición dentro de la Falange funcionarios vitalicios y solucionarles la vida, se aseguró de que no le combatirían. ¿Por qué os pensáis que la ultraderecha desapareció en España? Muy fácil, porque cumplieron todos sus objetivos. Tener derechos y privilegios vitalicios de por vida. Una institución desaparece en el momento en que cumple todos sus objetivos vitales. Ni siquiera Franco les dejó hacer algo así. Y va Suárez y es lo primero que hace, según pisó Moncloa. O mejor dicho, según creó Moncloa. Este vivimentarás, estos funcionarios privilegiados, esta casta aparte, ha tenido las siguientes terribles consecuencias. La actual ruina de España. He tirado unas cuentas y la verdad que los números dan miedo. España, oficialmente, tiene una presión fiscal baja, lo cual es una falacia. Siempre están los que dicen que todavía podemos subir varios puntos para equipararnos con la cabecera de Europa. Estos ignorantes no saben la diferencia entre presión fiscal y cuña fiscal. La presión fiscal es el total sobre el Producto Interior Bruto y la cuña fiscal es el total sobre los ingresos. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, eres un noruego y ganas 4.000 euros brutos al mes, si te cascan un 50% de impuestos, sigues ganando 2.000 euros netos al mes. Con 2.000 euros puedes vivir. Te acordarás de la madre del Estado por apropiarse de una parte tan importante de tu renta, pero vas a tener un buen nivel de vida. Sin embargo, si a un español que gana 1.000 euros le quitas el 40%, le quedan 600, lo estás condenando a la miseria. Esto es la cuña fiscal. Escuché el otro día a un comentarista colombiano decir que Colombia tenía los impuestos más altos del subcontinente. No he podido encontrar cifras al respecto, pero resulta que su estado apenas pesa el 15% del Producto Interior Bruto de este país. ¿Por qué motivo con los impuestos más altos del continente solo recaudan el 15%? La respuesta es la cuña fiscal. Es siempre un juego estadístico peligroso. Ahora pongamos los datos encima de la mesa. Cada vez que todo el mundo habla de la sanidad y la educación, ¿realmente están gastando lo que tendrían que gastar? ¿Realmente vamos a caer en el juego de cuanto más se gaste, mejor? Pensarlo. No siempre gastar más es gastar mejor. Me explico. Tienes dos opciones. Puedes comprar una gasa de seda en un hospital o comprar una gasa de un material sintético. Posiblemente la gasa del material sintético sea muchísimo mejor. Habrá sido desarrollada por alguna multinacional especialmente para esa necesidad. Sin embargo, la gasa de seda es más cara. Es muy buena, pero es infinitamente más cara. Ahora vayamos dato por dato. Roberto Centeno, en una de sus alocuciones y en uno de sus largos informes, afirmó que las duplicidades entre comunidades autónomas superan los 35.000 millones de euros. Esto es, un montón de comunidades autónomas haciendo lo mismo en competencia con el Estado. Al final, no sabes a quién dirigirte para tomar una decisión. Aparte del coste que tiene esto, genera inseguridad jurídica, porque tienes que pedir el mismo permiso en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, en la confederación hidrográfica, y en función de la actividad puede que hasta el Estado. Al final, el proceso es largo, torpe, costoso, lento y desincentivador. Solo este detalle tiene consecuencias terribles sobre el devenir de los acontecimientos y sobre el devenir de la sociedad. Empezamos la lista fuerte, 35.000 millones. Luego, si nos remontamos a un informe de UPyD del año 2010, habla de la más que necesaria
Urgencia en reorganizar los municipios. Según los datos aportados por esta institución, existen 8.112 municipios en España, de los cuales 6.821 tienen 5.000 habitantes o menos. Este tamaño no es adecuado para prestar servicios municipales, solo genera duplicidades y da problemas. Sumemos rápido. Según sus cálculos, si por ley el ayuntamiento mínimo tuviera que tener 22.000 habitantes, es decir, que hubiera que reorganizarnos, nos ahorraríamos 22.000 millones de euros. La lista sigue bien. No es una cifra tan abultada como los 35.000 millones de las duplicidades autonómicas, pero no es poco dinero. Ahora pasemos a la tecnología. Recientemente, Estonia acaba de destacarse internacionalmente por un plan que empezó el día de su independencia. No tenían dinero para fundar un estado propio, así que crearon el primer estado digital del mundo. De hecho, el primer ataque ciberterrorista de la historia fue de los servicios secretos rusos contra Estonia, tirando abajo sus sistemas. Obviamente, la administración actual es muchísimo más sofisticada que tenía en los años 90. Según datos del propio gobierno de Estonia, gracias a esta tecnología, se ha ahorrado el 25% de sus funcionarios y se han ahorrado el 2% del Producto Interior Bruto. Las gestiones llevan segundos, son desde casa, son sencillas, existe un complejo sistema de firmas digitales y de verificación. El funcionario pasa a ser secundario. Este plan, según ellos, les costó implantarlo menos de 55 millones de dólares, lo que se podría resumir en unos $55 por cada ciudadano del país. Los ahorros son del 2% de su Producto Interior Bruto, como creo que ya he dicho. Son 20.000 millones de euros adicionales. Implantar esta tecnología en el Estado español nos ahorraría 20.000 millones y haría más ágil la administración. Ahora vamos a entrar en materia. Los 35.000 millones de duplicidades muy difícilmente encontrarán oposición más allá de los funcionarios que viven de esas duplicidades. La organización de los ayuntamientos difícilmente encontrarán oposición más allá de los funcionarios que viven de esos ayuntamientos. La administración digital encontrará muchos problemas por los funcionarios que viven de esos procedimientos. Pero vamos a entrar en materia. La sanidad. España tiene un sistema sanitario dual, el MUFACE reservado a los privilegiados que forman parte del Estado, porque para eso han hecho una oposición. No vengamos ahora a enmendarle la plana al ministro de Trabajo de Franco, porque a Franco se le repudia cuando le interesa y se tira su cadáver a una escombrera cuando interesa, pero no sin sus funcionarios. Eso sí, ahora se han cambiado de chaqueta, son todos más rojos que Lenin. Ya le han sacado bastante al viejo asqueroso. Simplemente se le tira un vertedero y punto. Pero bajo ningún concepto van a renunciar a los privilegios que este sujeto les ha dado a su casta funcionarial, que está más activa, más viva y más poderosa que nunca. El MUFACE, la mutua de los funcionarios, tiene una peculiaridad única en el sistema español. Bueno, única entre comillas. Es sabido que los arquitectos y los abogados tienen sistemas de mutuas parecidos para su propio colectivo. El MUFACE da la opción a sus funcionarios de elegir entre la sanidad pública y la privada. 8 de cada 10 eligen la privada. Los funcionarios lo tienen muy claro, conocen sus propias instituciones, viven de ellas, pero no quieren padecerlas. Ellos quieren sanidad privada. Será porque se conocen entre ellos. Esta opción y este privilegio voluntario entre los funcionarios públicos nacionales, como ya he dicho, es ejercida por el 80% de ellos. Cuando si quisiesen, podrían elegir la pública, y pueden elegirlo uno por uno y voluntariamente, pero no lo hacen. Agarraros que hay curvas. En estos momentos, una plaza en la sanidad pública cuesta 1.134 euros por habitante. Sin embargo, el MUFACE, elegido por el 80% de los funcionarios que tienen opción a ello, invierte 827 euros al año. La sanidad privada tiene incentivos para tratar bien a sus pacientes y tiene incentivos para que sea ágil y tiene incentivos para que sea eficiente. Si tirásemos de calculadora en un golpe muy rápido, descubriríamos que la sanidad
pública española cuesta 53.298 millones de euros al año. Sin embargo, si todos los españoles tuviésemos opción de optar por el Muface, la factura sanitaria sería de 38.869 millones de euros. No está mal, ¿verdad? Para esta medida, la respuesta es fácil. Solo hay que abrir el Muface a todos los ciudadanos. Y el Estado, o el Muface, actúa como consorcio de seguros encargado de pagar los tratamientos extraordinarios, las enfermedades crónicas, los casos fuera de la norma. Los funcionarios tienen este privilegio, lo ejercen y les va bien. Nunca verás a un funcionario quejarse de que tardan en operarle o que tardan en darle una placa. Leerme, sé lo que es ir a un hospital público y sé lo que es ir a uno privado. Lo he vivido, que no me lo cuenten. Estos ahorros supondrían 14.429 millones de euros. No va mal la cuenta, ¿eh? Otros 14.000 millones solo con una gestión más eficiente de la sanidad, dando la libertad de elegir a los ciudadanos para optar por el seguro vinculado al Muface más adecuado para sus intereses. ¿Por qué no se abre el Muface al público? ¿Por qué no pasa a ser una opción para todo el mundo? En esto, los propios funcionarios tienen mucho que decir, porque hay 500.000 de funcionarios, sobre todo autonómicos, que viven de este sistema y les da igual que funcione o que no. Solo les interesa su propio beneficio. ¿Y cuál es su beneficio? Vivir de la partida sanitaria. Pasemos al siguiente punto polémico. En estos momentos hay 8 millones de alumnos en España. Existen 700.000 docentes. Y mejor no hablar en otros funcionarios auxiliares, porque nos daría un pasmo. Actualmente la cifra son 12 alumnos por profesor, y aún así están estresados. Aún así se tienen que jubilar antes, a pesar de que no tienen un oficio que justifique semejante desgaste físico. La factura del sistema educativo nacional es de 43.979 millones de euros, 5.375 euros por alumno. Los interesados en vivir de la educación, casi todos los políticos de medio pelo de los ayuntamientos y de las autonomías son profesores y lo defenderán a capa y espada. Dicen que somos uno de los países que menos gasta de la OCDE, pero tener en cuenta que aquí la natalidad es muy baja. 700.000 alumnos son extranjeros y aún así tienen problemas para cubrir plazas. Sobran las plazas, las generales sobran, en temas más específicos faltan. Está muy mal organizado. ¿Por qué no hacemos como hizo en su momento Nueva Zelanda? Nueva Zelanda entendió que una educación en manos del Estado es adoctrinamiento, es caro, es torpe. Y los alumnos solo aprenden lo que los sindicatos de profesores, los políticos que son profesores en su mayoría en excedencia, quieren que aprendan, que es amarás al Estado sobre todas las cosas. Como dicen los jesuitas, dame un niño y no abandonarán nunca la fe. Tienen que aprender pronto que la familia no importa, que lo importante es el Estado. Así, si ellos lo creen, nadie tocará sus privilegios. Si utilizásemos un sistema de Nueva Zelanda, que consistió en convertir todos los centros públicos en cooperativas de padres y entregarles la gestión obligándoles a implicarse, obtendríamos el siguiente número. Aparte de que en Nueva Zelanda el nivel educativo se disparó, pasa lo siguiente. En España, una plaza concertada vale unos 3.000 euros por alumno al año. Una pública, como ya dije antes, 5.375 euros. Significa que si el 100% de la enseñanza fueran cooperativas de padres, con un cheque escolar equivalable a la concertada, el presupuesto de educación serían 24.000 millones de euros, 19.000 millones de ahorros. Habrá quien me diga que soy insolidario, que cómo puedo poner precio a la educación. Precisamente como soy solidario, creo que los padres son suficientemente capaces para elegir la educación que les conviene a sus hijos e involucrarse profesionalmente. ¿De dónde salen estos 19.000 millones de diferencia? Muy fácil. Ya no hay jubilaciones a los 60 años. Cada vez que un profesor se jubila a los 60 años, la broma la pagamos entre todos. 50.000 euros que suelen cobrar, obviamente, incluidos sus costes de seguros sociales y las cotizaciones pertinentes hasta llegar a los 65, nos cuesta la friolera de 250.000 euros. Las bajas injustificadas acabarían desapareciendo.
Es muy interesante saber el absentismo que tiene este colectivo. Habría que estudiarlo un día aparte. A lo mejor le dedico un podcast al fenómeno del profesorado. Si se equiparasen sus horarios de 19 o 20 horas semanales con los de la concertada, que son de 30, se obtiene una gigantesca bolsa de horas de trabajo. Y fijaros que siguen sin trabajar. Las 40 horas que cualquier trabajador tiene que echarle mínimo para pagarles a ellos el sueldo. Al final, el problema de la educación es la enorme falta de disciplina del profesorado, que está más infantilizada que sus alumnos. Y así, a determinados partidos y sindicatos les interesa tener este colectivo tan numeroso, manipulado día y noche, para lanzarlo como arma política a las calles cada vez que le interesa. Con este sistema, llevarse a los alumnos a las manifestaciones es imposible, porque si lo haces, tendrás al presidente de la cooperativa esperándote a la puerta del centro. No entrará ni a discutir contigo. Te has llevado a menores de edad a manifestarse en la calle contra la policía. Por favor, pasa por dirección, coge tu cuenta, lárgate, y si me denuncias a los juzgados de lo social, vas a perder. Pero no se puede hacer esto con un funcionario. Recordar, Francisco Franco Bahamonde, a través de su ministro Girón, fue quien les dio estos privilegios. Hagamos ahora una suma rápida de estos conceptos que son generales, sin entrar en materia, porque si vamos al fondo se podría ahorrar muchísimo más. Duplicidades entre administraciones, 35.000 millones de euros. Reconcentración y reorganización territorial, 22.000 millones de euros. Administración digital, 20.000 millones de euros. Sanidad, 14.000 millones de euros. Educación, 19.000 millones de euros. Los sobrecostes por mala gestión, por un sistema sin libertad de elección y sin democracia, un sistema impuesto, heredero de Girón, es decir, de Falange, nos cuesta en despilfarros ajenos a cualquier lógica contable en la friolera de 110.000 millones de euros. Ahora vayamos un poquito más allá. Resulta que el Banco de España, en sus estadísticas, publica los salarios promedios y hay una respuesta sorprendente. El propio Banco de España reconoce en su contabilidad, o mejor dicho, en sus estadísticas, que un funcionario gana de media un 50% más que un trabajador del sector privado en puesto equivalente. Si los funcionarios por ley tuvieran que cobrar lo mismo que la media del sector en el que ejercen su actividad como funcionarios, es decir, que se tomara de referencia lo que gana el trabajador del sector privado, como ocurre en Dinamarca, país nada sospechoso de tener un estado de bienestar pequeño o unos funcionarios maltratados, nos ahorraríamos la friolera de 40.000 millones de euros. Y si os dais cuenta, no entro en materia de lo que trabajan o dejan de trabajar, de los que sobran o dejan de sobrar, porque posiblemente la factura en nóminas públicas se reduciría a la mitad. Vamos por 150.000 millones de euros. Y ahora enlacemos con un podcast anterior. ¿Os acordáis cuando os dije que la renta social era posible? Pero era un podcast con cierta ironía. Resulta que si se aplicase este sistema de renta de complemento al salario mínimo interprofesional para garantizar la inserción de gente que tuviera prohibido trabajar por debajo del salario mínimo, nos ahorraríamos 17.000 millones de euros adicionales. No está mal. El total del despilfarro que se puede hacer a simple vista y sin entrar en materia es de 167.000 millones de euros. Y ahora me diréis, ¿pero esto es mucho o es poco? Pues os lo voy a decir rápidamente. 478.126 millones de euros es el presupuesto nacional de España, incluyendo todos los conceptos. 10.247 euros per cápita. Está claro que un plan de cheques sanitarios y escolares sería de gran utilidad. Sería muchísimo más barato. ¿Tú piensas que el Estado está gastando 10.000 euros en ti? Yo no lo creo. Vete, por ejemplo, a llevar a tus hijos al colegio. Lleva a tu hijo a su clase. Un día. Di que quieres acompañarlo. A ver qué te encuentras. Entrarás en un aula con 20 chicos. ¿Tú te crees que a 5.000 euros cada uno, en ese aula hay un presupuesto de 100.000 euros para tus niños? ¿Te lo crees tú? Si lo cree alguien, obviamente nos están mintiendo y nos están robando. Las cuentas aquí son rápidas y breves. 1 de cada 3 euros de gasto público son despilfarro.
Y eso que no entro en materia. Podríamos ver cuánto nos cuestan las provincias. Podríamos ver cuántos cuerpos de policía distintos tenemos, con competencias duplicadas. Podríamos ver demasiadas cosas. Como curiosidad, os puedo decir que la última vez que estuve en La Coruña, no hace tanto, vi un espectáculo en el puerto que era absolutamente dantesco, ridículo, vergonzoso. Vi juntos un lanchón de aduanas, un lanchón de los guardacostas gallegos, un lanchón de la Armada, un lanchón de la Guardia Civil, un lanchón de salvamento marítimo. Y cuando me refiero a lanchón, hablo de patrulleras. ¿Por qué tenemos 5 cuerpos de guardacostas distintos? ¿Para qué? Si hay una alerta y estás delante de aduanas, va a decirte, no, yo solo estoy para interceptar cajetillas de tabaco. Por favor, aguanta un poco, no te ahogues todavía. Espera que vengan los de salvamento marítimo. Ah, y que no se me olviden los lanchones de Cruz Roja. Esos molan mucho. El de salvamento marítimo dirá, no, es que eres una embarcación recreativa. Tendrá que venir la Cruz Roja. Luego llegará el de la Cruz Roja y dirá, ostras, pero ¿estás pescando? Lo siento, tendrá que rescatarte el guardacostas gallego. Llegará el guardacostas gallego y dirá, ay va, si la bandera de tu buque es portuguesa, tendrá que venir la Guardia Civil. Llegará la Guardia Civil y dirá, ahí va, si eres militar, lo siento mucho, tendrá que venir la Armada a buscarte. ¿Veis el disparate? ¿Veis en qué se nos va el dinero? Esto es Polemizando y yo soy Arcani. Ya sabéis, no os lo toméis en serio, solo pretendemos polemizar. Disfrutar del día. Gracias por escucharme.